gozo estar aquí nuevamente en tu programa, Así te dice el Señor. Te habla tu hermana y tu amiga Cielo Galván. Quiero darte las gracias por conectarte, sintonizarte, darme estos minutos para impartir una palabra de Dios a tu espíritu. Y quiero leer la palabra. En Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12 que Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba orando para que Pedro fuera libre. Pero cuando Dios contesta la oración, la petición, el clamor de la iglesia no creía que Dios realmente había contestado. Dice la palabra después de estos versículos que una muchacha llamada Rode contesta la puerta. Ella de gozo no abre la puerta. Dice que ella reconoció la voz de Pedro y de gozo no abre la puerta y va y le comunica a la iglesia. Iglesia, pueblo de Dios, Dios ya contestó, estoy parafraseando, Dios ya contestó nuestra petición, Pedro está aquí. Y la iglesia le dice: niña, estás loca. Le llamaron loca a Rode por creer que Dios había contestado su oración. Sin embargo, aún incluso la iglesia decía que era el ángel de Pedro, que no era Pedro, sino que era el ángel de Pedro que estaba a la puerta. Por eso así te dice el Señor: ora, pero ora con fe. Así te dice el Señor: ora con fe. Porque la iglesia estaba orando, pero sin fe. Porque aunque ellos estaban orando, ellos no creían que Dios podía contestar su oración. Y esto es algo increíble, impactante. Porque muchas veces asumimos que cuando uno ora, uno va a orar con fe. Y ciertamente la Biblia dice que acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso lo dice en Santiago. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice la Biblia: entrad confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces, podemos asumir que las personas van a orar con fe, pero no siempre es así. De hecho, la iglesia estaban todos unidos, unánimes, pero no estaban orando con fe. Entonces, las oraciones deben de hacerse con fe, porque cuando Dios contesta la petición de la iglesia, ellos pensaban que era el ángel de Pedro y no Pedro realmente que estaba a la puerta. E incluso ofenden, critican a la muchacha, le llaman loca por creer que Dios había contestado, por creer que realmente era Pedro y no el ángel de Pedro. Entonces, no permitas que tú pases un tiempo de oración sin fe, porque es la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra. Entonces, cada oración que tú hagas, tú la necesitas hacer con fe, porque no importa cuántas personas estén orando. Estaba toda la iglesia orando y aún así no tenían fe. No importa cuántas personas sepan, estén clamando, estén unidas en una misma idea, en un mismo sentir, porque no importa la cantidad de gente, lo que importa es la fe del corazón de las personas que están orando en ese determinado momento. Ahora, tampoco importa el tiempo que estaban orando, porque no importa, espero que no se malinterprete. Claro que es importante orar y dedicar tiempo al Señor. De hecho, toda nuestra vida, no solamente un tiempo de rodillas, sino que toda nuestra vida debería ser dedicada al Señor. Pero a lo que voy es que no importa 5 minutos o 50 minutos de oración si no lo hiciste con fe. Entonces, no importan los minutos, no importa el tiempo que tú hayas pasado en oración si tú no lo hiciste con fe. De hecho, solamente lo que es válido, lo que cuenta delante de la presencia de Dios, son oraciones hechas con fe. No puedes agradar a Dios si no tienes fe. Por eso es necesario que tú ores con fe. Ahora, claro, ¿Dios puede contestar una oración sin fe? Claro que sí, lo podemos ver. Dios contestó la unidad, porque Dios no miente. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, ahí está la presencia de Dios. Pero es necesario que tú ores con fe. Sí, como podemos ver bíblicamente, Dios puede contestar una oración sin fe, pero así te dice el Señor: ora con fe y ora creyendo, para que tú seas como esa muchacha llamada Rode, que supo reconocer
tener el discernimiento para saber y reconocer cuándo es que Dios había contestado una petición. Y de hecho, Rode significa rosa. En la Biblia podríamos interpretarlo como rosa, rosa de Sarón, que en Cantares 2:1 dice, yo soy la rosa de Sarón, y es la novia hablando. En otras palabras, sabemos que en Cantares tipifica la novia de Cristo. Y si es la novia de Cristo diciendo, yo soy la rosa de Sarón, y Rode significa rosa, como rema para el día de hoy, podríamos interpretar que una iglesia enamorada, como la novia de Cristo, como la iglesia de Cantares, podríamos decir que es solamente una iglesia en intimidad con Dios. Una iglesia enamorada de Cristo podrá tener el don de discernimiento para saber cuándo llega la respuesta de una petición. Entonces, tú tienes que ser como esa muchacha llamada Rode, una muchacha o prácticamente una persona que ore con fe, que tenga ese enamoramiento, esa intimidad con Dios. Solamente una iglesia con intimidad con Dios va a saber discernir la voz de Dios, va a saber reconocer cuando Dios contesta. Ahora, es necesario que nosotros seamos como esa muchacha. No importa qué título tengamos, porque vemos que esta muchacha no tenía título. Quizá en esa reunión de la iglesia había profetas, evangelistas, maestros, había personas más capacitadas, al parecer, para conocer más de Dios, para conocer más de Jesús, conocer más del Espíritu Santo. Pero no importa cuánto tú sabes, lo que importa es cuánto tú crees. No importa cuánta experiencia tengas, lo que importa es la fe de tu corazón. Porque al parecer podríamos decir que esta muchacha llamada Rode, por ser muchacha, quizá no tenía tanta experiencia en el ministerio, tantos años en el ministerio, como se podría decir, o comparar como las otras personas que estaban reunidas en la iglesia orando, clamando. Entonces, no es a base de experiencia. Tu fe que agrade a Dios, tu enamoramiento con el Espíritu Santo, no importa el tiempo, no es a base del tiempo. Hay personas que se quieren creer más que otros por el tiempo que llevan en la iglesia. Y yo no diría que el enriquecimiento espiritual se llevaría a cabo de los años físicos que tú llevas dentro de cuatro paredes, sino de cuánta intimidad que tú tengas con el Padre Celestial. De eso está a base tu crecimiento espiritual, o una admiración, tu fe. Porque aquí hoy por hoy podemos admirar, honrar, recalcar, resaltar la fe de Rode. Y no fue por su experiencia, no fue por los años en la iglesia, como podríamos asumir que estaban en la iglesia otros grandes ministros, hombres, mujeres de Dios, pero Rode era una muchacha. Así que por eso te digo que no es ni cuántas personas están incluidas en la oración, no es cuánto tiempo tú estés orando, ni tampoco es qué título tengas, ni tampoco es cuánta experiencia tengas, ni cuántos años tengas en el Evangelio. Yo te vine a decir de parte de Dios, ora con fe, ora enfocado en Jesús, en que tú tengas ese enamoramiento con el Espíritu Santo, en que tú seas como esa muchacha llamada Rode, la rosa de Sarón, esa íntima del Espíritu Santo, y que solamente así tú podrás discernir cuándo es que Dios contesta la petición de tu corazón. Así es que te bendigo con este mensaje, y así te dice el Señor, ora, pero ora con fe. Así es que te bendigo con este mensaje, oro para que sea de bendición, que tome fruto en tu espíritu y fruto de fe, porque la fe es un fruto y un don también. Pero yo oro para que tome fruto en tu espíritu. Te invito a que me dejes tu like, tu comentario, y nos vemos en tu próximo programa. Así te dice el Señor.